Antes de empezar, una encuesta rápida. ¿Quién se ha leído el abstract de la charla? ¿Quién opina que esta charla va de JavaScript? ¿Quién opina que esta charla va de CoffeeScript? ¿Y los otros no opináis? ¿O? No sabemos de qué va. Vale. Esta charla se llama Lo que la cafeína le hizo a JavaScript y tiene como subtítulo Historia de un despecho transpilado. Yo me llamo Sergio Arbeo, trabajo en Codecantor, tanto en backend con Rails como en frontend con JavaScript y en particular Ember. Los que hayáis tenido que sufrir el taller de introducción a Ember lo sabréis. Este es el logotipo de la empresa, es una broncilla, porque mi mascota es una broncilla. Y básicamente ahí es donde desarrollo mi vida profesional. Los que me conocéis sabéis que yo he sido muy defensor de CoffeeScript. He dado charlas, de hecho no sé si aquí o en muchos sitios he dado charlas sobre CoffeeScript, pero a mí me gustaba CoffeeScript. ¿Vale? Opinaba que CoffeeScript era mejor que JavaScript. Cuando realmente lo que teníamos que... ¿No hay más sitios? ¿Tenéis que sentar en el suelo? ¿Hay hueco por ahí? ¿Señalan los huecos? Pues... ahí hay dos. Es que ya que vamos a hablar de JavaScript, que al menos estéis cómodos, joder. Realmente lo que opino es que CoffeeScript es mejor que ECMAScript 5. Pero que sin embargo esta desigualdad se invierte cuando hablamos de ECMAScript 6. ¿Por qué? Implicit returns es una de las razones por la que no me gusta CoffeeScript. Y dices, coño, si tú eres rubista, ¿por qué coño no te gusta el implicit returns? Porque es algo muy bueno a tener en un lenguaje que me gusta mucho, pero si lo tienes desde un principio. Si lo tienes desde un principio, ya las APIs, todas las librerías, se basan conforme a que vas a tener un retorno implícito. Sin embargo, esto no es verdad en JavaScript. Tenemos librerías, por ejemplo, en las promesas, puedes tener errores chorras y gordos de debuguear por este retorno implícito. Estoy pensando en las promesas. No podemos asignar un nombre a una función. Esto cuando tienes que hacer alguna librería que necesitas hacer recursión, me parece un poco feo no utilizar el nombre de la función para hacer la recursión. También tiene las expresiones regulares un poco raras. Si estuvisteis en mi charla del año pasado de la CodeMotion, sabréis que no podíais poner un espacio al principio de la regex porque fallaba. Eso se ha solucionado creo que en Coffee 1.7. Y el significant whitespace. Si eso estaba desde el principio ya, pero no me gusta y es una gotita más. Y por último, lo que me llevó primero a volver a JavaScript fueron los generadores. No sé si sabéis lo que son los generadores. Básicamente son funciones que tienen múltiples puntos de entrada y múltiples puntos de salida. Si no sabéis lo que es, está subido el vídeo, ¿no? De la charla que dimos, sí. De una charla de generadores en Madrid JS y está el vídeo en Vimeo. ¿Qué? Vale. ¿Le podéis seguir por Madrid JS lo vas a tuitear o por Pinchito? Vale. También porque trabajo mucho con EmberJS. EmberJS tiene un API para definir Computed Properties que, si os fijáis, está llamando a un método en la función. Esto para hacerlo con Coffee, pues quedaba un poco feo. Tenías que envolverla en unos paréntesis o utilizar otro API que tiene, que es EmberComputed, y lo que estaba dentro del property lo pasas al principio y después pasas a la función. Y es como, joder, si es que es hasta aún más feo de lo que ya tenemos. Entonces, pues me pasé a JavaScript. Y no me arrepiento si utilizamos la nueva sintaxis. Tenemos ECMAScript 6, ¿sabéis lo que es? Lo que está por venir de JavaScript. Esta charla no va a explicar todo lo que hay de ECMAScript 6. Vamos a hablar solo de parte de la nueva sintaxis. Y de parte porque no da tiempo de hablar más. Para que os hagáis una idea, solo de generadores tengo una charla que son 50 minutos. Obviamente no podemos hablar de todo. Entonces he elegido un subconjunto de esta nueva sintaxis
que se mezcla muy bien entre ellos. Y ya, para no haceros esperar más, vamos a empezar por lo más útil que me parece que es el destructuring. Es algo que ya teníamos en CoffeeScript, que, por ejemplo, este código es relativamente habitual en Ember, tener un var myAttribute que es igual a ds.attribute y un myHashMany ds.hashMany. Una asignación bastante común. Pues esto lo podemos hacer más cortito, asignándolo, parece que lo estamos asignando a un objeto, ¿verdad? Este objeto, lo que serían sus claves, serían los campos del objeto que asigno, y los valores, que no son valores, son variables, es a las variables a las que lo asigno. Fijémonos, por ejemplo, en el primero, tenemos attribute, myAttribute. Si nos vamos atrás, tenemos ds.attribute, que es la key, y a lo que le asigno, myAttribute, lo tenemos aquí. Hasta aquí bien, ¿no? Diréis, joder, pero es largo de narices. A ver, realmente lo normal de hacer en Ember es var attr igual a ds.attr y lo mismo para hashMany. En este caso, la sintaxis es aún más pequeña. Como el nombre del campo que voy a asignar a attr o hashMany es el mismo que el de la variable al que se lo asigno, pues leñe. Pongo esto y tiro millas. ¿Vale? Entonces, esto es equivalente a hacer attr attr y hashMany hashMany. Pero es que no somos gilipollas, no vamos a escribir varias veces lo mismo, ¿no? Es anidable. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo este JSON, que es un person con un name Sergio, puedo asignarlo a este objeto person y dentro tengo otra destructuración. ¿Vale? Y ya podría acceder directamente a name con Sergio. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Si os perdéis, me levantáis la mano y si da tiempo os contesto y si no, pues lo siento. Curiosamente, aquí no obtendría el person, hostia. Aquí no obtendría una variable person con ese JSON, ¿vale? Lo curioso de toda la sintaxis que vamos a ver es que normalmente vienen dos sabores. Hacen la operación en un sentido y también hacen una operación que podríamos considerar la operación inversa. Como eso se llama destructuring y el nombre real de lo que vamos a ver ahora es el Improved Object Literal Notation, que es un poquito largo de escribir, yo lo prefiero llamar de destructuring, que es un nombre un poco más bonito y molón. ¿Y qué mierda es esta? Pues vamos a verlo. Tenemos una funcioncita que le hemos llamado newDef y lo que nos va a devolver es un objeto cuyo trabajo es def, la cadena def, por poner algo, y sin embargo aquí tenemos un name y un lang, que son los parámetros que pasamos a la función. ¿Y esto qué devuelve? Pues va a devolver un objeto que tiene tres propiedades, job, name y lang. El valor de la primera propiedad job va a ser def y el valor de la propiedad name va a ser el nombre que le pasemos porque tiene el mismo nombre que la clave y lo mismo va a pasar con el lenguaje. ¿Vale? Esto se ahorra código. A mí siempre me gusta decir que yo soy programador porque yo soy vago. Entonces, me gusta trabajar poco y ser programador es una buena forma de trabajar poco. Este destructuring también existe para Rails. Obviamente no tiene la misma notación, no vas a poner un objeto 0, 2 puntos, no sé qué. Tiene una sintaxis más parecida a la array. En este array al que estamos asignando solo tenemos dos variables. Sin embargo, en este array tenemos tres. ¿Qué va a pasar? Venga, vamos a preguntarlo. ¿Cuántos pensáis que en second voy a tener y 2 y 3? ¿Y cuántos pensáis que solo va a tener el 2? ¿Cuántos pensaríais que tendría el 2 y el 3 si no se llamase second? Vas a tener el 2. Esto pensadlo como en una función. Si en una función tenéis dos parámetros y le cascáis 3, ¿qué pasa con el tercero? O sea, toma por saco, si quieres lo buscas por el argument y si no, no. Pues va a tener el 1 y el 2. Esto es muy útil para hacer swapping de variables o, por ejemplo, para hacer una iteración de Fibonacci rápida. O sea, esto en A tendremos B, que es 2, y en B tendremos A, que su valor aquí es 1,
y ve que su valor aquí sigue siendo 2. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Incluso si le diésemos la vuelta, el valor de b seguiría siendo el correspondiente. ¿Vale? Si venís de Python o estáis en Ruby o algo así, esto es bastante común. También, joder, me sienta un poco mal que hayamos dejado al 3 ahí perdido en la mano de Dios. Podemos hacer un destructuring que solo coja el tercero. Si tú haces un array y dejas dos posiciones vacías, por vacío me refiero literalmente vacío, pones 2 comas y ya está, pues el primero se va a la variable esta, que no existe, el segundo se va a esta variable, que no existe, y ya el tercero sí que se asigna. Os he explicado esto, está chulo, ¿vale? Pero normalmente, yo he trabajado durante 8 años ya en Ruby, que también tiene Structuring the Arrays. El de Structuring the Arrays no lo he utilizado en la vida. En cambio, en JavaScript, el de Structuring de objetos, así. También podemos utilizar un destructuring siempre que utilicemos una especie de asignación. Por ejemplo, en los parámetros de una función, le podemos cascar un destructuring. Si nos fijamos, tenemos la función first o head o como queramos llamarlo, tenemos un array, solo cogemos el primer elemento, lo devolvemos, pues si hacemos un console log de first de 1, 2, 3, nos devolverá el 1. Esto para ciertas funciones viene muy bien, ¿vale? También se pueden anidar y se pueden anidar entre ellos, es decir, puedes tener un objeto que se anide con un destructuring de array. Pero si hacéis eso, pensaros qué estáis haciendo, por Dios. O sea, plantearos vuestra vida un poco. Hay más cosas, en ECMAScript hay muchas cosas, ahora ya están metiendo muchas cosas y también van a meter módulos. ¿Alguien ha trabajado con CoffeeScript? Cuando compilas un archivo de CoffeeScript, la primera línea y la última línea se parecen a esto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Esto lo que te hace es crearte un scope para el archivo. ¿Vale? Estás aislando el scope de dentro del scope global. Bueno, pues esto lo vamos a tener con módulos en ECMAScript 6. Ya existen transpiladores de módulos de ECMAScript 6 a AMD o a Require.js o lo que estéis utilizando. Y la sintaxis viene dividida en dos. Una parte es la de importar módulos y otra parte es la de exportar los valores de los módulos. Aquí solo vamos a ver la de importar y exportar el valor por defecto. ¿Vale? Para importar, importamos, cascamos una variable al que le vamos a asignar el valor que importemos, el default, from el nombre del archivo. Es estático. Si queréis saber por qué es siempre estático, el doctor, si estáis en JavaScript le conoceréis, es un friki que escribe artículos muy largos con cosas muy raras. Os explica por qué esto tiene que ser estático para poder... Hausmeier. Sí. Le llamaron Axel porque como lo tuviesen que llamar por el apellido iban jodidos. Bueno, digo palabrotas, no sé si os habéis dado cuenta, espero que nadie se sienta ofendido. Y para exportar, vamos a exportar con export, default y lo que tengamos que exportar. Esto es muy común al trabajar con Ember, hacer un export default de un objeto. Si, por ejemplo, tuviésemos que hacer algo con ese objeto antes, un ejemplo real, tengo que hacer un export de un request animation frame. Para que sea compatible con cualquier navegador, pues hay navegadores que no tienen request animation frame. Si hay alguien de Microsoft que se tape los oídos un momento, me estoy refiriendo a Internet Explorer antiguo. Si lo llamamos navegador a eso, pero los de Microsoft ya podéis abrir las orejas. Y entonces pues lo que hacía era pues, el polyfill correspondiente hasta que conseguía el request animation frame y ya exportaba la variable. Básicamente una cosa parecida a esta. Hostia, me falta aquí un igual. Si pusiese aquí un igual, funcionaría el código. Si no, esto os va a dar un error de JavaScript. Y harías export default de la variable. Entonces, si tú haces un export default de cool class y eso está en el archivo somefile, cuando hagas un import myvar from somefile, myvar va a tener el valor de esta cool class. ¿Vale? Esto se llama, es el export default. También se puede hacer con nombrecitos, pero es un poquito más, la sintaxis es un poquito más rara y no hay mucho tiempo. Por ejemplo, EmberCli, con lo que saben actualmente las aplicaciones de Ember, solo funciona con módulos.
con módulos de ECMAScript. Y de hecho, Ember en sí está escrito totalmente pensando en los módulos de ECMAScript 6. Esto lo conocéis creo que todos, el let y el const. ¿Sí, no? ¿Quién conoce el let y el const? Qué poquitos. Esto es lo más famoso. Es el nuevo var, ¿vale? ¿Sabéis cómo funciona el var? ¿No? El var es raro de narices. Vale, no podemos solucionar el error de diseño de JavaScript de que por defecto las cosas sean globales. Lo sentimos mucho, no se puede. Entonces tenemos el let. El let no soluciona lo del global, pero sí soluciona el scope tan raro que tiene el var, ¿vale? Tenemos, es el new var, en vez de var pones let y punto. Tiene scope de bloque, es decir, si lo cascas dentro de un if, esa variable no se escapa fuera del if a la función que lo contenga. Y no tiene hoisting. ¿Está Salva aquí? No, esta parte va dedicada a él. Realmente se hace hoisting, ¿vale? Esta es la cosa rara. Hace hoisting, pero si intentas utilizar esa variable antes de que se produzca su asignación, te lanza un error que es un error sintáctico. Y esto lo lanza en periodo de runtime. Es decir, JavaScript va a lanzarte un error de sintaxis en runtime. Si alguien sabe de lenguajes, esto es raro de cojones. Esta característica es difícil de hacer una transpilación correcta, ¿vale? Creo que Traceur lo tiene, pero por ejemplo, Firefox lo tiene ya activado por defecto, y no sé si Chrome lo tiene activado por defecto o no, pero seguro que en lo de flags, experimental features de JavaScript, tira millas. No sé si sabéis que en ECMAScript 6 viene con clases de estas. ¿Qué? ¿Qué? Ah, disculpe. La sintaxis de clases es bastante extensa, así que me voy a reducir a solo ver las partes que molan. Las partes que molan tienen que ver con la parte de definición de propiedades, de objetos y demás, porque después tienes el class, el super, diversas mierdas. Vamos a ver métodos. Hay una forma de definir métodos, hasta ahora ponías el nombre del método, function, y tirabas millas. En cambio ahora podemos directamente, tenemos nuestro objeto, y decimos say hey, los paréntesis, y ya tenemos nuestro método. Si hago say hey, pues voy a escribir hey. ¿Vale? No es nada del otro mundo. Lo que mola es que esto lo podemos completar un poquito con los string templates. ¿Sabéis lo que es un string template? ¿Tenéis interpolación en el lenguaje que utilicéis normalmente? Interpolación en cadenas. Pues string template es interpolación en cadenas. Tenemos lo mismo que antes, solo que hemos añadido un parámetro llamado name, y lo que tenemos es un hey, dólar, llave, una expresión, en este caso es simplemente la variable, cierre de llave. Entonces nos va a interpolar aquí el nombre. No sé si se verá desde el fondo, y esto es muy importante, que no tenemos comillas simples ni comillas dobles, son backticks, no sé cómo se dice en castellano, pero el acento al revés solo. ¿Qué? ¿Acento francés? Bueno. ¿Aceptamos acento francés? No. Entonces, si decimos say hey Jude, pues nos va a poner hey Jude. También tenemos computed properties, y esto mola ya bastante. A mí esto me mola bastante, para qué vamos a mentirlo. Atento chaval, ¿qué nomenclatura? Tenemos un objeto llamado foo. Y como clave tenemos algo entre corchetes. Ese algo entre corchetes es una expresión. En este caso es la suma de la cadena A y el número 2, la suma de la cadena B y el número 1. Y a eso le asignamos dos valores. Pues JavaScript ya lo que va a hacer es console.log foo.a2, que es el resultado de sumar A y 2, nos va a dar agua. Y para B1, que es el resultado de sumar B y 1, nos va a devolver tocado. No sé si os acordáis que he comentado antes que he elegido una serie de características de la nueva sintaxis de JavaScript
que juegan muy bien juntas. Pues esta notación de los corchetes en las llaves también se puede utilizar en destructuring. Esto es un poco... Tenemos una función llamada what que vamos a ver si averiguamos qué hace. ¿Vale? Esta función recibe una colección, un array y una propiedad. Y lo que tenemos después es que devolvemos un map. ¿Sabemos lo que es un map? ¿Alguien no sabe lo que es un map? Que levante la mano. Un map básicamente lo que va a hacer va a ser a cada elemento de esta colección le va a aplicar a esta función y lo que devuelva va a crear una colección de ello. ¿Vale? Si hacemos un map de elevar al cuadrado de 1, 2 y 3, me va a devolver 1, 4, 9. ¿Vale? Si queréis saber más sobre programación funcional en ECMAScript 6, creo que hay un taller hoy, por la tarde. Creo recordar. Vale. ¿Qué función le vamos a pasar a map? Le vamos a pasar una función con un destructuring, ¿vale? Que tiene la llave entre corchetes y es prop, que es lo que le hemos pasado. Atento zagal. Y eso se lo vamos a asignar a value y vamos a devolver value. ¿A alguien se le ocurre qué está haciendo what? ¿Alguien conoce underscore? ¿Alguien conoce la función plug de underscore? Pues está haciendo un plug. Le estás pasando el nombre de la propiedad, va a destructurar por el nombre de esa propiedad, porque ese nombre es dinámico, le hemos puesto los corchetes y es dinámico, y vamos a tener un plug. ¿Alguien no sabe lo que es un plug? Vale. Un plug es, tienes una colección de objetos, y dices, por ejemplo, tengo una colección de personas. Pues ahora quiero conseguir esa colección de personas, solo quiero los nombres. Pues el plug de nombre te devuelve una colección que solo tiene el nombre de cada elemento en esa posición. ¿Hasta ahí bien? ¿Os mola esto? Ya la cosa, la sintaxis ya tiene su miga, ya no es solo cagarse en el runtime, ya te puedes cagar un poco en la sintaxis. No me mires así, que sabes que mi amor nunca ha sido eterno. También tenemos getters y setters. Ahora alguien me dirá, ¿pero si ya tenemos getters y setters en ECMAScript 5? Sí, pero ya tenemos sintaxis guay de getters y setters. Podemos coger un objeto y hacer getName, devuelve Sergio. Esto sería poner, el equivalente a poner name 2.Sergio. Tampoco. Pero podemos poner getAge, return this.realAge -3. Y podemos poner setAge value. Y decir, this realAge igual a valor -2. Entonces, si yo cojo y digo, dime el nombre de A, me dice Sergio. Yo, vale, pues Sergio tiene 27 años. Dime la edad de Sergio, 22. ¿Por qué? Porque 27, a pesar de estar asignándose con un igual, se va a meter aquí. Y al ejecutarse tendrá this real age es igual a valor -2. 27 menos 2, no vale utilizar el móvil. Irran no vale utilizar el móvil. 25. Y cuando cojo el age, que se ejecuta esta función, 25 menos 3, 22. ¿Esto os mola o...? Es un getter y un setter, eso siempre mola, joder. O sea, todo el que haya trabajado con Java y con C# sabrá que los getters y los setters molan. Había dicho algo de que estas cosas jugaban muy bien juntas, ¿no? Que lo que voy a enseñar juega guay junto. Pues vamos a ver un ejemplo. Una pregunta. Bueno, si no te lo hago. Di. Si lanzas un error en el set, al asignarte te saltaría el error. Sí. Es el equivalente a ejecutar esa acción. Vale. Vamos a ver este código. Hay gente que pone caras raras. Esto es una función que va a crear un objeto que solo va a tener una propiedad y va a estar forzado a ser entero. Como veis, pasamos el name de la propiedad y devolvemos un objeto. Tenemos get y set de la propiedad con el nombre que le hayamos pasado, los corchetes. Los paréntesis para que sea el método.
En get simplemente devolvemos el this.value. Y sin embargo en el set hacemos virgulilla, virgulilla, val. ¿Alguien sabe lo que hace la virgulilla, virgulilla, val? ¿Alguien sabe lo que hace la virgulilla? Alguien ha levantado la mano. ¿Qué hace? Descarta la parte de coma flotante y además, si es, por ejemplo, undefined, null, array vacío y demás mierdas, lo deja cero. Entonces, si es algo que no nos mola, cero. ¿Vale? Entonces, si creamos un var x just int age, podemos asignar el age 18 y lo vamos a obtener fácilmente. ¿Vale? Incluso podríamos poner el 18 en cadena y al devolverlo me devolvería el número 18. ¿Vale? No hace falta que memoricéis toda la sintaxis que vamos que estará subida en internet. De hecho, ya está subida. Vamos a hablar de funciones. ¿Alguien sabe qué cosas nuevas nos trae ECMAScript 6 respecto a funciones? Pues creo que es casi la mitad de las cosas que os voy a explicar. Tenemos el spread operator, ¿vale? Lo llamo spread operator porque es el nombre que recibe en una de sus aplicaciones. Es lo mismo que pasaba con el destructuring, que tiene su parte de hacer una cosa y su parte de hacer la inversa. Y porque en este caso no se suele llamar spread operator, que serían los 3 puntitos, sino que se llama var args. ¿Qué hace esto? Esto va a coger el 1, 2, 3 y me lo va a cascar en un array de nombre args. Sería como traducir el arguments a un array propiamente dicho y lo mete en args. Esto devolverá 1, flechita 2, flechita 3. Sin embargo, también podemos utilizar el mismo operador en las llamadas. ¿Vale? Si tenemos un array y le cascamos delante el spread operator, esta llamada es equivalente a esta. Si habéis utilizado alguna vez CoffeeScript, es igualito. Entonces, cuando volvamos a subir a la función, el 1, 2, 3 lo volverá a hacer array y nos saldrá el 1, flechita 2, flechita 3. Por supuesto, el spread operator se puede hacer en destructuring. Por ejemplo, si antes teníamos un first, ahora tenemos el tail y destructuramos. No nos interesa el primer elemento, por eso ponemos vacío coma. Cogemos el spread y cogemos el rest. Pues lo mismo que hacíamos en los argumentos, que es hacer un array del resto, lo devolvemos y el tail de 1, 2, 3 será los que pensaban antes que iba a hacer 2, 3, esta vez están en lo cierto. Además tenemos default parameters. Tenemos say hey, function name igual a Jude. Si yo hago el console log de esto, ¿os acordáis de lo que era? Un string template. Cuando diga say hey, sin argumento, me va a decir hey Jude. ¿Vale? Por cierto, los valores por defecto también se puede aplicar con destructuración. Esto es un poco ya más... Cuando os he dicho que esto se componía bien, es que se compone a lo grande. Si en esta vez, en vez de esperar un objeto, si en vez de esperar el nombre, esperamos un objeto que tenga nombre, tendremos que hacer una destructuración por el nombre y en cambio el valor por defecto tendrá que ser un objeto con el nombre correspondiente. ¿Esta parte sigue bien o ya lo estoy empezando a liar un poco demasiado? También tenemos lo que más esperamos, que es el arrow functions. ¿Alguien ha visto las arrow functions? ¿Alguien sabe qué hace esto? Bueno, esto está mal. Esto sería un 4, ¿vale? No un 3. Esto crea una función con un argumento que es él y devuelve el doble de él. ¿Vale? Te crea un map del doble de esto. Ya he dicho que esto tenía que ser 4, no 3. ¿Qué pasa si hacemos esto? Fijaos que la diferencia es solo
que aquí no hay llaves y aquí sí. ¿Saldría lo mismo? Venga, encuesta. ¿Sí? ¿No? ¿No sabe, no contesta? Pues va a devolver undefined, 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 undefined. Porque cuando utilizamos llave, ya no tiene return implícito. ¿Hasta ahí bien? ¿Pero qué es lo que mola de la arrow function de verdad? Lo que mola de verdad es que tiene un this léxico. Mierda. Lo triste es que me ha pasado también en el taller de Ember, ¿sabes? Tiene un lexical this, ¿vale? ¿Conocéis jQuery? Sí, pues este código está mal escrito. Esto no es un for each, es un each. ¿Vale? En jQuery, si haces 1, 2, 3, una función y pones console log this, ¿qué esperáis que salga? Un 2, 3. Porque jQuery, por defecto, en cada iteración te pone en el this el elemento correspondiente. Sin embargo, al utilizar una arrow function, el this va a ser el léxico, es decir, no el que me casque el for each, sino el que está aquí. En este caso va a ser mymap no sé qué, mymap no sé qué, mymap no sé qué. Si lo ponéis en el navegador utilizando Trafeuro o lo que sea, veréis que os sale 3 objetos. ¿Vale? Porque el this es este A. Porque lo estoy llamando así. Vale, creo que voy bien de tiempo. Vale, entonces toca las preguntas, cojonudo, porque no hemos tenido tiempo para hablar de clases, la parte no tan buena, que es la parte de hacer clases estilo Java de class, no sé qué, extens, no sé cuántos. Vale, pues termino y... sí, ahora solo tengo que enumerar lo que no he hablado de ello. Generator, lo ha tuiteado él, la charla. Los generadores son funciones que tienen varios puntos de entrada y varios puntos de salida. Y me diréis, ¿qué coño me estás contando? Básicamente tienes un yield y se para la ejecución de esa función y vuelve. Esto está muy chulo para ciertas cosas y cuento una de ellas en la charla, que es, por ejemplo, para evitar el callback hell. Aunque a Pinchito no le guste, se puede hacer así. También tenemos comprehensions. Tenemos 2 tipos de comprehension. Primero, ¿sabéis lo que es una comprehension? Es una forma de escribir algo de forma más breve. Vamos a tener array comprehensions y generator comprehensions. La sintaxis va a ser muy parecida. El array comprehensions va a tener alrededor corchetes y el generator comprehensions va a tener alrededor lo que no es llave ni corchete, el paréntesis. No hemos hablado de async await, entre otras cosas porque es de ECMAScript 7, no de ECMAScript 6. Async await, mola. Async await, async await. No hemos hablado de name exports. Los módulos son un poquito más complicados que el default. Puedes no poner el default y se exportan con ciertos nombres. Se puede hacer mucho más chulo. No hemos hablado de nuevos literales para los números. Hay nuevas formas de poner literales en los números. Por ejemplo, el binario es 0b y pones el número binario a continuación y te lo traduce a... Bueno, no te lo traduce a nada, te lo guarda en binario. También tenemos el octal, que sería 0 o minúscula, un número en octal, y ya lo tienes. Solo hay eso, así que sí hemos hablado de literales. Y no hemos hablado de las APIs. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que vamos a hablar de la nueva sintaxis de ECMAScript 6, no voy a hablar de APIs. Hay APIs para aburrir. Para aburrir es para aburrir. Entre ellos tenemos el nuevo MAPISet, con su correspondiente WICMAP y WICSet. Te puedes aburrir de leer información. Y hasta aquí todo. ¿Preguntas? Espérate, que hay preguntas. Tenemos una en el fondo, otra aquí, ¿y se me ha olvidado alguna? Sois muchos. Empecemos por allí.
Actualmente ya hay varias formas de trabajar en ECMAScript 6, ¿vale? Tenemos ESNext, que es una colección de librerías que transpila a ES5, y hay varias cosas que ya puedes utilizar directamente con ES6. Si te estoy viendo bien, creo que has estado en Ember, ¿verdad? Pues ya en el proyecto de Ember ya te había metido ESNext y hay muchas cosas que hemos visto que se puede utilizar. Hay otras que no. También tienes algo más completo que es el proyecto Traceur de Google, que no solo te da nueva sintaxis, sino que te dan las nuevas APIs. Solo que eso ya te incluye una librería y es un poquito más complejo. Si buscas Traceur, en el repositorio de GitHub de Google está, e incluso tienes una forma de probarlo en el navegador directamente. Entonces, yo estoy escribiendo ya ECMAScript 6 todo lo que me dejan. Que después el cliente te pide cosas raras. Por ejemplo, que lo pueda leer a otra gente. El otro creo que estaba por aquí. Un caso de uso para las arrow functions. Lo digo yo. Bueno, Sí, bueno, sí. Un caso de uso para los arrow functions. Muy útil con los nuevos métodos de map, for each y demás. Muy útil. Y, por ejemplo, para eventos. Si haces un on en jQuery, es muy útil si quieres conservar el dis del objeto. Siempre que te veas haciendo un var self o un var dat igual a dis y tengas una función de mierdecilla, arrow function y a tomar viento. Función de mierdecilla, función de una línea. Serabe castellano, castellano serabe. La otra estaba por ahí, sí. ¿Funciona el micrófono? Bueno, está medio contestada con lo que le has contestado de las arrow function. En el caso del ejemplo del map, cuando no quieres que te haga un return implícito y utilizas las llaves, te fuerza que el dis sea el objeto Sí. que recibe, pero también lo recibes como argumento del map. Sí. Puedes hacer un bind a las llaves para forzar que el dis no sea el argumento. Vale, ahora te voy a lanzar otra pregunta. Si utilizas las arrow function frente a las funciones, porque la diferencia fundamental es que el dis es este dis de léxico, ¿por qué me vas a hacer un bind a la función? Para eso utiliza un function, ni siquiera sé si se puede, o sea, es como ¿por qué? O sea, el transpilador me lo va a transpilar a algo parecido a un bind. Entonces, no sé qué, o sea, me estoy empezando a cortocircuitar un poco. O sea, no pienses que el arrow es una forma más sencilla de escribir un function. El arrow function y las funciones son constructos distintos, ¿vale? No son intercambiables. No te irrites, estás transpilando, Sergio. Pum, pum, Y aquí dice lo de las abreviaturas, que esto de las arrow functions al final está en Coffee. O sea, Sí, de hecho es la misma sintaxis. O sea, el arrow function, si te acuerdas, si has visto alguna vez la transpilación de Coffee, es ese binding que te hace Coffee. Por eso se utiliza, si habéis trabajado en Coffee, el fat arrow y no el arrow. Coffee, bueno, sí, y lo que te decía, si había una abreviatura ahora en el 6 para las funciones normales. O sea, con el arrow normal. No. Y hacer de JavaScript un lenguaje guay. Por favor. Más preguntas. Allí hay una. Ahí, este chaval. Vale. La pregunta que ha hecho es, ¿se puede utilizar Traceur para entornos de producción? Está muy verde todavía. Yo no utilizo Traceur, utilizo ESNext porque Traceur tiene una librería por detrás y yo no quiero utilizar, de momento no tengo que utilizar las nuevas APIs, solo tengo que utilizar una parte de la nueva sintaxis y utilizo ESNext. ¿Vale? ESNext hace transpilación bastante sencillita. Salvo en ciertos casos la transpilación es bastante sencillita. Entonces, el problema es que ESNext, cosas como la de estructuración dinámica, esta de estructuración con corchetes y demás, no la tiene. Pero yo juraría que no es que esté verde precisamente. O sea, si quieres utilizar, utilízalo. Solo que la librería pesa unos 60K, creo recordar. Así que le tendrías que cascar un closure de estos para minimizarlo.
¿Vale? Y teníamos otra por ahí. Un aplauso mientras tanto a nuestra azafata. A ver, en JavaScript tienes mucha libertad para hacer lo que quieras con el modelo de prototipos, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesarias las clases en ECMAScript 6? ¿Te contesta que no lo haya metido en la charla? Es que no lo acabo de... no sé. O sea, es que no le encuentro tanto. Mira, entre que yo tampoco le veo sentido. ¿Para qué le vamos a Eso mentir? se va a usar. Y entre que trabajo mucho en Ember, que tiene su propio sistema de objetos, pues si se va a utilizar o no, no soy Sandro Rey ni porque no veo el futuro y porque no me pillan con coca en el maletero, así que... Yo tengo una pregunta. ¿Cuántas de estas cosas ha prohibido ya Crockford? Tengo yo otra pregunta. ¿Cuántas de estas cosas entra a Crockford? No lo sé. No sé cuántas ha prohibido. No es una persona a la que siga con ahínco ni nada. Entonces, no es una de las cosas... Douglas Crockford no es una de las personas a las que siga con especial admiración. ¿Más preguntas? Isra. Porque tenías un slide de LED y const y no has hablado de const. Ah. ¿Alguien se imagina la diferencia entre let y const? Os voy a dar una sorpresa. Const solo se puede asignar una vez. Porque no os lo vais a creer. No os lo vais a creer, pero const significa constante. Cualquier duda, cualquier comentario, especialmente si es troll, a mi Twitter que será B.